Bienvenidos. En el día de hoy los invito para que nos acompañen a hablar de globalización y su impacto en la sostenibilidad empresarial. Pero antes los invito para que nos tomemos un delicioso café. Carlos Mario, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar acá. Hoy quisiera que nos hablaras sobre lo que es el componente de la globalización y el impacto en la sostenibilidad empresarial. Qué interesante la pregunta. Mire, lo primero que tenemos que abordar son dos conceptos y es definir qué es la globalización. Ese es un impacto y un elemento que todos lo han mirado desde el contexto social, cultural, político y económico. Pero también hay que ver la parte de sostenibilidad, que es un compromiso que tenemos directamente desde los ODS para poder mirar la capacidad que tienen las empresas de responder ante estos nuevos entornos y estos nuevos cambios. Y si hablamos de ese componente de sostenibilidad, ¿cómo se integra o cómo se articula con esa responsabilidad social de las organizaciones? Mira, hay algo muy interesante, y es que la sostenibilidad, al ser un compromiso directamente de los objetivos del desarrollo sostenible, tiene que estar de la mano con la responsabilidad social. La razón es que cuando la Organización de las Naciones Unidas, a través del Pacto Global, asumieron este contexto tan importante de pensar de que había que hacerlo desde lo social, desde lo ambiental, desde lo económico y desde lo financiero, se empezaron a incrementar una serie de elementos muy importantes dentro de las organizaciones. Ya decían, la sostenibilidad no es solamente el proceso ambiental, también tenía que ser el proceso económico, el proceso social, para poder incorporar ese factor tan importante de la responsabilidad social. Bueno, ¿y cómo se integran esos tres conceptos? ¿Cómo se logra un impacto desde las empresas cuando tienes que integrar todos esos aspectos que no necesariamente son del entorno cercano? Hemos mirado varios contextos bien interesantes. Primero hablábamos de la contabilidad normal. Hoy ya no hablamos de esa contabilidad normal. Hoy ya le ingresamos a eso la contabilidad verde o la contabilidad del planeta, y a partir de eso la contabilidad social, donde ya a partir de los informes sociales, a partir de los informes de responsabilidad, las empresas cuentan qué están haciendo en pro y en desarrollo directamente de las comunidades. No pensando solamente en el beneficio del costo-beneficio en la parte del mercado y del producto del servicio, sino cómo mi producto y el servicio impacta a una comunidad, pero eso se nos devuelve directamente en responsabilidad social. Entonces ya hablamos de un costo, y ese costo está implícito no solamente en la ganancia, la rentabilidad y la utilidad. Ya hay que medir el impacto social, ya hay que medir el impacto que se tiene del producto, ya hay que medir el impacto de la sostenibilidad y lógicamente cómo nos acercamos cada día más a ese compromiso de mantener un planeta más verde y menos contaminado desde el punto de vista de la producción. Y desde el componente económico, ¿cómo impacta eso a las organizaciones? Hay una frase que dice Sandra, que el órgano que más le duele a todos los seres humanos es el bolsillo. Toca el bolsillo a cualquiera y pega el brinco, porque cuando nos toca pagar costos y cuando nos equivocamos realmente frente a ello, tenemos que sacar nuestro propio capital y responder por la responsabilidad que asumimos frente a ese contexto. Entonces, ¿cómo realmente empezar a incrementarlo o cómo realmente empezar a darle un uso mucho más responsable? Es empezar por crear conciencia. Y la conciencia no se crea solamente con una clase, con una cátedra, se crea con acciones. Y esas acciones tienen que ir en pro, lógicamente, de la defensa de las comunidades y en pro, lógicamente, del desarrollo de la misma sociedad. Pero la misma sociedad la que tiene que empezar a ayudar a ese mismo componente. Una empresa sola no hace responsabilidad social, la hacen sus empleados. Porque el recurso humano es el que está llamado realmente a empezar a ser mucho más responsable frente a ello, ya que nosotros nos tomemos la capacidad de dar respuesta en torno a los cambios que el mismo mecanismo está ingresando. Por eso cuando al principio decíamos cómo la globalización impactó, aquí tenemos que pensar también es cómo la sostenibilidad tiene que empezar a adherirse en un nuevo entorno, en un nuevo contexto, en un nuevo mercado. ¿Cuáles son los beneficios para las organizaciones en razón de ese componente de la responsabilidad social a nivel internacional? ¿Cómo las empresas pueden impactar en otros países desde ese componente de responsabilidad social y ese componente de la globalización? Sandra, tocaste un punto muy interesante, y es que realmente el impacto de la organización tiene que ser muy positivo. Y positivo no solamente en impactar el mercado del producto, es saber que hay acciones detrás del producto.
Cuando uno le compra a familias campesinas y empieza a promover su producto, hay un impacto social. Pero también hay que empezar a buscar nuevos mercados y nuevos entornos, y la empresa tiene que darse cuenta que para poder integrarse en estos cambios tiene que ser más competitiva. Y solamente se puede ser más competitivo en el mercado a través del precio y de la calidad. Son dos componentes. Pero detrás de ellos hay todo un sistema que permite realmente ir consolidando la capacidad de responder ante lo que el mercado está reclamando todos los días. Si miramos un ejemplo práctico y bien prudente para mirarlo, son los europeos. Los europeos consumen peso, tamaño, color y sabor. Y los mercados tienen que empezar por saber cómo van a satisfacer ese tipo de consumo, pero también cómo lo va a producir sin que ello genere un daño y un impacto, sino que al contrario, ayude a generar mayores soluciones, mayores eventos, mayores posibilidades y lógicamente integrarse más aún en la responsabilidad social. Cuando hablas de esas características de los productos, yo podría pensar que está relacionado o encaminado a las grandes organizaciones. ¿Cómo podemos generar o apoyar a las pequeñas empresas en Colombia para que puedan proyectarse ya no ese entorno nacional, sino a ese componente internacional? Muy bueno. Hay algo bien interesante y es partiendo de algo. En nuestro país, el 80% del empleo lo genera la pequeña y mediana empresa. El 20% está distribuido entre la gran empresa y el sector público. La pequeña empresa hace el esfuerzo por entregar un producto de calidad. La gran empresa, que es la que lo contrata para que elabore su producto, es la que se tiene que encargar de hacerle seguimiento al producto, pero acompañar a la pequeña y mediana empresa para que se convierta no solamente en su proveedor, sino en un aliado estratégico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Alianzas estratégicas. Y las alianzas estratégicas empiezan cuando yo apoyo al otro, cuando yo miro al otro, que no solamente es mi proveedor, sino que es una parte interesada dentro del proceso que yo manejo como organización, sino que es una parte interesada que yo tengo dentro de la organización y que va a impactar directamente al desarrollo de las demás empresas, de las demás organizaciones y lógicamente del contexto económico mundial. ¿Qué le podrías decir a las organizaciones pequeñas y medianas de Colombia para que se proyecten en ese ámbito de la globalización, teniendo una responsabilidad social y ese componente de sostenibilidad empresarial? La frase que siempre nos han enseñado en la casa: una sola golondrina no hace verano, pero si hacen alianzas logran mucho. Y lo que yo le digo a la pequeña y mediana empresa hoy, desde el contexto de la sostenibilidad empresarial, desde la responsabilidad empresarial, hagan alianzas. Y esas alianzas permiten que ustedes se presenten como un solo equipo, como un solo grupo, capaz de competir, capaz de proveer, capaz de entregar y capaz de traducir sus beneficios en grandes resultados sociales. El resultado social no siempre tiene que ser, con todo respeto, y me disculpan el término, la obra fraterna. No, es la obra en que yo ayude directamente a jalonar la producción y que jalone y que mejore lógicamente la productividad para que la organización sea más competitiva, sea más competente y lógicamente sostenible. Carlos Mario, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante, de mucha proyección para nuestras organizaciones, para que nos posicionemos no solamente en Colombia, sino a nivel internacional y responder a ese componente de responsabilidad social y sostenibilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por la invitación y realmente nos quedamos cortos en el tema, porque el tema habría mucho de qué hablar y da mucho para qué hablar y trabajar y lógicamente poder mostrar mejores resultados. Mil gracias por esta invitación. Muchas gracias a ti. A manera de conclusión, es importante seguir abordando estos temas como la responsabilidad social y la sostenibilidad empresarial, ya que nos permite conocer las organizaciones mucho más a fondo, con profundidad, conociendo sus proyectos, productos, factores y cuál es su desempeño dentro del contexto de la parte del mercado. Es por ello necesario que estos temas se aborden repetidas veces para que nos ayuden realmente a comprender su entorno y el desarrollo de cada uno de sus procesos. Los invitamos a participar en un Coffee Juris, donde estaremos realmente hablando sobre nuevos temas, nuevas temáticas y elementos que nos ayudan a conformar nuestro saber.